Pero en fin, está con nosotros el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, titular del área de lucha contra el crimen organizado, que es una de las organizaciones más activas del Ministerio Público. Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo vamos, doctor Chávez Cotrina? Bueno, dentro de lo que es la delincuencia en general, hay que analizarla de dos focos. Tenemos la delincuencia común, lo que llamamos delincuencia convencional, y la delincuencia organizada. En consecuencia, tiene que haber dos estrategias diferenciadas para enfrentar la delincuencia en general. Usted no puede enfrentar a la delincuencia organizada con las mismas reglas que se enfrenta a la delincuencia común y viceversa. En consecuencia, se tiene que tener estrategias especiales. Incluso dentro de la delincuencia organizada hay que tener estrategias diferenciadas. No es lo mismo, por ejemplo, las extorsiones en Chiclayo que las extorsiones en Chincha. No es lo mismo el narcotráfico en el BRAE que el narcotráfico en el Callao, el narcotráfico en el trapecio amazónico. En consecuencia, usted no puede emplear una misma estrategia contra el narcotráfico para todo el país. Para eso se necesitan unidades especializadas, para eso se necesitan fiscales especializados que estén capacitados y entrenados para enfrentar y poder elaborar estas estrategias especializadas. Y entonces, claro, dentro del ámbito de la lucha contra las organizaciones criminales, sí tenemos una especialización. Tenemos los fiscales contra el crimen organizado, tenemos nuestros fiscales antidrogas, tenemos nuestros fiscales anticorrupción. Paralelamente la policía tiene a la DININCRI, que ve temas de gran criminalidad, juntamente con la DIVIAC, con el coronel Colchado. Tienen a la DINANDRO, por ejemplo, que ve todo lo que es drogas. Tenemos a la DINCOTE, terrorismo. Y obviamente tenemos también a una división contra lavado de activos y corrupción de funcionarios. Esto no está pasando en el enfrentamiento de delincuencia común. ¿Por qué? Porque ahí existe un divorcio entre las divisiones que investigan delitos comunes de la policía, como las DIVINCRI, creo que se llaman, o que están en las comisarías, y los fiscales provinciales que están en todo el país. Entonces, ¿qué ocurre? No hay una comunicación, no hay una coordinación y existen muchos desfases en ese tema. Eso se tiene que solucionar. Yo espero que con la elección de los nuevos presidentes de la Junta de Fiscales Superiores, que a partir de enero comienza sus funciones, ellos puedan liderar dentro de sus distritos judiciales una especie de campaña contra la delincuencia común en sus distritos judiciales. ¿Y eso qué significa? Coordinar con la Policía Nacional, que es su brazo derecho de ellos, ¿no es cierto? Porque en mi despacho llegan muchas personas que me dicen, doctor, necesitamos que una investigación de extorsión simple o homicidio simple venga a crimen organizado porque no podemos trabajar con el fiscal de allá. O el fiscal dice, no podemos trabajar con la policía. Entonces, una falta de coordinación. Y creo que eso se tiene que dar este año. Ese debe ser el reto del ministro del Interior y, obviamente, nuestro fiscal de la Nación. Coordinar la parte de las fiscalías corporativas y de las policías no especializadas. Ahora, todo este, digamos, proceso en el cual la titularidad, digamos, de la investigación ha pasado a manos del Ministerio Público, pero eso debió suponer, ¿no es cierto?, una transferencia también de los recursos y los instrumentos para poder cumplir esa función. Claro, lo que existe en nuestro país es que se dan normas, pero no son normas que no están presupuestadas. Un ejemplo nada más, acaban de dictar la ley de extinción de dominio. ¿Y qué dice en su último artículo? Estas normas no generan gastos al presupuesto de la República o al presupuesto ordinario. La creación, porque la norma ordena que se creen fiscalías y se creen juzgados de extinción de dominio, se harán con los recursos propios de cada institución. El problema está, si todos los años nos recortan los presupuestos, claro, ¿cómo nos piden crear? Asumir más tareas? Exactamente, ¿no? Entonces, con lo poco que se tiene que cumplir con ello. Por eso es que la ley de extinción de dominio va a fracasar, y lamento decirles eso, porque si no creamos un fiscal y un juez de extinción de dominio en cada capital de departamento, esto va a ser simplemente un saludo a la bandera, así de simple. Entonces, para que esto funcione, tiene que haber recursos económicos para darle al Poder Judicial, al Ministerio Público, y además, la norma establece que va a haber una Procuraduría especial. Pero, claro, es increíble, pero para donde uno mire, ¿no es cierto? O sea, uno empieza a hablar de educación y se necesita dinero. Empiezas a hablar de salud pública, necesitas dinero. Empiezas a hablar de la policía acá. O sea, el propio general Lavalle nos ha dicho, tenemos la mitad de los detectives de lo que deberíamos tener, la mitad.
Pero acá también hay un tema muy importante. Tienen que aprender a gastar. Porque no es posible que todos los años se devuelva plata, pues. Pero que es el otro extremo, ¿no? Claro, es el otro extremo, ¿no? Hay que preguntarle cuánto es el porcentaje que va a devolver el Ministerio del Interior este año. Creo que es más del 25%. ¿Cuánto es el porcentaje que devuelve el Ministerio Público, el Poder Judicial o las otras entidades? Porque el ministro de Economía tiene razón a cierto punto. Oye, si te he dado 100 millones y me estás devolviendo 20, ¿para qué me pides 150? Claro. Si no eres un buen administrador. Entonces también tiene que haber ahí, como se dice, un compromiso de instituciones para que inviertan todo el dinero que les dé el Estado, porque de lo contrario no va a funcionar. Ahora, hay mucha controversia sobre el tema ahora de la calificación de crimen organizado, ¿no es cierto? Y hasta dónde puede alcanzar esta definición. Pero el problema es que casi todas las instituciones pueden ser convertidas en los espacios para crear organizaciones criminales. Lo que ocurre... O sea, desde no sé, un partido político, un club deportivo, casi cualquier institución. Lo que ocurre ¿no? es que las organizaciones criminales, por su propia naturaleza, siempre tienen que buscar protección para continuar con sus actividades ilícitas. Por eso que en las últimas investigaciones que hemos tenido, casi en todas por cierto, hemos encontrado que las organizaciones criminales han infiltrado a la Policía Nacional, han infiltrado al Ministerio Público, ahí tenemos los cuellos blancos, han infiltrado al Poder Judicial, han infiltrado a la política, porque hemos tenido una serie de alcaldes que están siendo investigados. ¿Por qué? Porque la naturaleza de ellos es buscar protección de toda la actividad del Estado para poder sobrevivir. Si no tienen protección, no sobreviven las acciones criminales. Entonces, tenemos que aprender a prevenir que nuestras instituciones públicas y privadas no sean utilizadas por organizaciones criminales. Lo que no significa que la institución en sí sea una organización criminal. Es una cosa muy diferente. Claro, ahí había alguna gente que ha dicho, nos han definido cuando se habló de los deportivos como organizaciones criminales. No, eso no es verdad. Lo que ha ocurrido con los fiscales han dicho o han manifestado es que dentro de la organización criminal se habrían infiltrado personas, ¿no es cierto?, que han convertido a la organización criminal en un instrumento para sus actividades ilícitas. Y ese es el tema de debate. Y ese es el tema de discusión. Ahora, vivimos días complicados en el Ministerio Público. Es decir, hay una situación absolutamente inédita en que hay un enfrentamiento entre el fiscal de la Nación y el equipo especial de investigación del caso Lavajato, que ha sido fusionado con el lavado de activos, ¿no es cierto? Ahora, lo paradójico es que quien puso ahí a Rafael Vela fue el propio fiscal Chávarri. Entonces, y es más, en determinado momento, es decir, han logrado éxitos importantes juntos, digamos, ¿no? Como por ejemplo el restablecimiento de la colaboración con los brasileños, que va a ser determinante para tener la información a la que todos los peruanos hace rato queremos tener acceso, ¿no es cierto? Yo creo que la unificación del equipo que comandaba en un primer momento Rafael Vela y por otro lado el doctor Hamilton Castro en un solo equipo fue una decisión muy acertada del fiscal de la Nación, porque no podía haber pues un cuerpo con dos cabezas. Definitivamente, ¿no? Eso traía contradicciones. Y ahí están los resultados, ¿no? Al unificar estos dos equipos, tenemos los resultados que tenemos ahora. Tenemos pues un equipo liderado por Rafael Vela que está dando resultados al país, donde supuestamente ya se ha llegado a un preacuerdo, porque todavía no se firma el acuerdo, según las informaciones que los periodistas manejan y me refiero a ellas porque no conozco obviamente la intimidad del acuerdo, es que este acuerdo recién se firma el 11 de enero. Entonces, si todavía no se firma el acuerdo, yo no sé por qué tanto escándalo están haciendo. Además hay que tener en cuenta, según la ley, un acuerdo de colaboración eficaz tiene que pasar por el tamiz de la legitimidad del Poder Judicial. Es decir, tiene que ser aprobado por un juez. Lo tiene que aprobar. Si el juez no lo aprueba, no hay acuerdo. Entonces, mientras no haya la sentencia que apruebe el acuerdo de colaboración eficaz, no tienes acuerdo. Estamos hablando de un preacuerdo en la puridad. Claro, pero sin embargo, todo lo que se ha avanzado ha sido como volver a recorrer un camino que lamentablemente se había perdido. Ya estamos a punto, ya los brasileños aceptaron un contexto que es absolutamente favorable. Yo creo que el ¿no? camino recorrido es sumamente importante y se ha avanzado, yo creo que 10 veces más de lo que no se había avanzado anteriormente. Eso obviamente se tiene que reconocer al equipo que está encabezando el doctor Rafael Vela, ¿no?
Ahora, ¿cómo se resuelve, doctor Chávez Cotrina? No sé si va a ser infidente, pero entiendo que hoy día el fiscal de la Nación ha convocado una reunión a Rafael Vela. O sea, unos quisieran que en esa reunión el doctor Chávarri lo despida, ¿no es cierto? Y el problema es que ahí se unen los extremos, ¿no? Hay gente que quiere que es como que todo esto explote, y de los dos extremos de la política nacional, ¿no? Se ha polarizado mucho el tema. Bueno, hablando se entiende la gente. Yo creo que es importante, si es que esta reunión se va a dar, porque se tomó conocimiento, que tanto el Rafael Vela como el señor fiscal de la Nación, obviamente, limen asperezas, porque la verdad que esta situación ya es bastante complicada, y que continúe el trabajo tan exitoso que está teniendo el Ministerio Público, por el bien del país, por el bien de la imagen del Ministerio Público también. Ahora, ¿cómo se maneja el conflicto que hay con el Ejecutivo? Es decir, ¿cómo manejar esta situación? Es decir, el presidente convoca reuniones para hablar sobre la Junta Nacional de Justicia y la reforma de justicia y no invita al fiscal de la Nación. Entonces, yo creo que ese es otro tema muy delicado, ¿no? Creo que si bien es cierto, el señor presidente de la República tiene sus reparos con el fiscal de la Nación, ellos han reformado la Constitución política, ellos están haciendo un referéndum en el cual establecen que debe existir una junta para elegir, una comisión especial para elegir a la Junta Nacional de Justicia, y en esa comisión integra el fiscal de la Nación. Entonces, si él lo está integrando, ¿cómo no lo vas a convocar, no? Me parece que deberíamos tener un poco más de coherencia en estos temas. Yo decía, ¿no? ahora más temprano, porque ahí no está en discusión la persona del fiscal de la Nación, Claro, es la es una- institución del es la Ministerio institución Público, del Ministerio que Público. tiene un representante que te puede o no gustar, te puede parecer que debe o no debe estar, pero Así es el es. que está, y es el que representa a la institución. Efectivamente, y mientras no cambien o no renuncie el doctor Chávarri, él sigue siendo el fiscal de la Nación y obviamente tiene sus prerrogativas constitucionales. Y esas prerrogativas constitucionales tienen que ser respetadas. Ahora, con respecto a la investigación, o sea, ¿cómo se maneja este asunto? Porque ahora, por ejemplo, en la mañana estábamos comentando un poco sobre esto, ¿no? Sobre los sesgos que se pueden dar a la información. Ha circulado, bueno, Ana María Yesquén, que es una asistente personal de Edwin Oviedo, bueno, que además es parte del proceso, ¿no? Por el caso de Tumán, ha hecho circular unos registros de entradas que le han entregado para el partido Perú-Nueva Zelanda al ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, cuando era fiscal de la Nación. Entonces, el asunto es que, digamos, al final ha habido un montón de gente que ha recibido entradas y eso no necesariamente significa que eres parte de los cuellos blancos o culpable de algún delito, ¿no? Creo que ya ha sido una especie de política de federación, no de esta dirección del señor Oviedo, sino de muchas, es que entregar de entradas de cortesía. El problema no es recibir una entrada de cortesía. El problema está que a cambio de esa entrada de cortesía usted se comprometa a hacer un favor o una contraprestación, como ha ocurrido con el señor Inostroza, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tema, porque el resto no es delito. O sea, no hay nada irregular, no hay Claro, nada que ilícito. tú recibas una entrada no significa nada, a menos que eso haya sido parte de una transacción donde tú has hecho algo por él. Un cambio de favores, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso sí es ilícito y eso sí se tiene que investigar, ¿no? Después del resto a mí me parece que no hay nada irregular. Ahora, estas investigaciones, es decir, estamos en un punto como bien particular, ¿no es cierto? Porque tenemos un tremendo debate, por ejemplo, ahorita, ¿no? Si Keiko Fujimori, todo, circulaban rumores de que hoy día la sala del doctor Saguanay iba a resolver, revocar la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Todavía no tenemos la información confirmada, ¿no? Ni si es cierta o no, pero era el rumor que había anoche hasta muy tarde. Pero estamos discutiendo los preliminares, ¿no es cierto? No empezó el juicio. No. Estamos en la etapa de discutir y debatir lo que es la prisión preventiva. La prisión preventiva se solicita cuando el fiscal ingresa a la investigación preparatoria. La investigación preparatoria en el nuevo modelo procesal es el inicio del proceso judicial. Es decir, cuando uno ingresa a la etapa de investigación preparatoria se dice que ya se judicializó el caso. La diferencia con la investigación preliminar es que ya el fiscal pierde el control de la investigación preparatoria y el fiscal no lo puede archivar. Las únicas posibilidades que tiene el fiscal cuando ingresa a la investigación preparatoria es o acusas o solicitas el sobreseimiento, es decir, solicitas el archivo. Ya no lo puede archivar, yo solicito al juez que el juez lo archive, porque claro, ya el dueño de la investigación ya no es el Ministerio Público, sino ya depende del juez de garantía.
Lo que no ocurre en la etapa preliminar, donde el fiscal lo puede archivar y el único que puede enmendarle la plana es el fiscal superior. Y lo que se está discutiendo aquí no es el fondo del proceso. Aquí lo que se está discutiendo es la medida cautelar. ¿Se quedan o no se quedan con prisión preventiva durante el tiempo que dure el proceso judicial? Y el proceso judicial dura hasta la lectura de sentencia. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque dicen, el fiscal ha pedido 36 meses. ¿Qué investigación va a hacer en 36 meses? No, un momentito. Lo que pasa es que la investigación, el proceso judicial se divide en etapa de investigación preparatoria, luego vas a la etapa intermedia, luego viene el juicio, o sea, son etapas. Estas 3 etapas tienen que cubrir los 36 meses, o sea, no es investigación preparatoria. La investigación preparatoria será más o menos 12 meses. Claro, pero, por ejemplo, ha habido mucha controversia con respecto a la severidad o no de estas medidas. Y, por ejemplo, yo conversaba ahora con la congresista Karina Betete y le decía, pero, o sea, cuando uno mira desde afuera y con un mínimo de objetividad y cabeza fría, es decir, el fiscal dice, ha ingresado dinero ilegal. Primero dicen que no ha ingresado, ahora dicen que sí, pero que era de una fuente que, o sea, están reconociendo que ingresó dinero que no habían declarado. El segundo capítulo es que se fraguó información, ¿no es cierto? Es decir, se hizo lo del pitufeo y todo este sistema para cubrir esos ingresos. Pero lo tercero, que es lo determinante para las medidas de prevención, es que supuestamente se intervino sobre testigos, se trató de torcer, ¿no es cierto? Se trató de utilizar a César Inostroza para que haga medidas, para que no te... Entonces, eso ya son medidas de interferencia en el proceso que sí justifican una prisión preventiva. Claro, o sea, no es que es una arbitrariedad, una maldad del... Que no hay arbitrariedad porque está dentro de la ley. Si no les gusta, pues que eliminen los artículos, que modifiquen el Código Procesal Penal y que eliminen la prisión preventiva. Y que en este país ya no exista prisión preventiva, que solamente lleguemos al impedimento de salida. Porque ¿quién hace la ley? El Congreso de la República. ¿Quién la promulga? El presidente de la República. ¿Quién aplica? Los jueces. ¿Quiénes son los operadores? Los fiscales. Entonces, si está la norma y el fiscal pide una medida dentro de la norma, no puede haber arbitrariedades, porque el fiscal y el juez solamente cometen delitos de prevaricato cuando aplican una norma inexistente o aplican una norma derogada o, obviamente, sustentan su pedido en hechos inexistentes. Pero no se le puede decir a la fiscal y al juzgado que son arbitrarios porque aplican una ley que está en el código, una medida que está en la norma y en consecuencia, si no les gusta, que la deroguen. Ahora, doctor Chávez Cotrina, con la experiencia que usted tiene, ¿por qué? Y eso es una sensación, nosotros recibimos muchas llamadas, hablamos con mucha gente todos los días, y eso es una de las experiencias fascinantes de la radio y ahora del internet y de las redes sociales. La gente siente que están demorando mucho las cosas. Es decir, por ejemplo, ¿por qué casos que son trascendentes, ¿no es cierto? O sea, Ancash, ¿no es cierto? Casos en Iquitos sobre Iván Vázquez, ¿no es cierto? O casos emblemáticos como el de Toledo, ¿no es cierto? De Coteva, el caso de Nadine Heredia y Ollantumala, que ya les ha merecido prisión preventiva por algún momento. O sea, ¿por qué eso ya no está en el punto en que se pueda pasar a la otra etapa? Yo creo que ahí es donde tiene que jugar un papel importante el coordinador. El coordinador nacional, sea de crimen organizado, sea de corrupción, sea de lavado, tiene que estar vigilante para que los fiscales provinciales cumplan el plazo que establece la norma y estar siempre conversando con ellos, no interfiriendo en su investigación, porque nadie puede intervenir en una investigación. Yo como coordinador no interfiero en sus investigaciones, no me interesa cuál es el fondo ni cuáles son las pruebas. Lo que sí me preocupa es, oiga, usted ya pidió 36 meses o 18 meses, dígame cuándo va a acusar, o acusa o sobresee, pero tiene que ser dentro del plazo, porque tampoco usted puede pedir 36 meses y sentarse, ¿no es cierto?, esperando como ya le di 36 meses, ya me quedo tranquilo y me ocupo otra cosa. Exactamente, el fiscal tiene que ser un fiscal proactivo. Entonces creo que ahí, si hay que reconocer, hay que ser un mea culpa, ¿no es cierto? Los fiscales de repente estamos contentos con tener los 36 meses, nos confiamos en los 36 meses y algunos fiscales piensan que los 36 meses es exclusivamente para la etapa de inversión preparatoria, cuando ellos tienen que dar la sentencia, y la sentencia demora. Y ahí también hay que tener un tema. En este nuevo modelo procesal que supuestamente se dio para acelerar plazos, está pues ya colapsado. Y está colapsado porque no hay jueces. Fíjese usted, cuando el fiscal acusa, entra en la etapa intermedia y en la etapa intermedia se hace el control de acusación. Según la norma, el juez tiene que
notificar a la otra parte y darle 10 días para que absuelva la acusación escrita del fiscal y dentro de 10 días llamar a lo que se conoce como la audiencia de control de acusación. Pero esa audiencia lo citan a medio año. O sea, se demoran 6 meses para el control de acusación. Que debía ser 10 días. En menos de un mes. Y luego de ahí para ir a la acusación, porque ese juez que hace el control, no es el juez de acusación, sino pasa la carpeta al juez de juicio, se pasan otros 6 meses. O sea, entre el momento en que acusa el fiscal y el momento en que se inicia el juicio oral, más o menos estamos hablando de 8 a 1 año. ¿Y eso por qué? Porque los juzgados de invención preparatoria de juegos ya colapsaron, porque no es el número suficiente de jueces, o sea, no le han dado al Poder Judicial los suficientes recursos económicos para crear más juzgados. Mire, yo lo escucho, doctor Chávez Cotrina, y me convenzo, o sea, algo tenemos que hacer, porque en todas las áreas lo que nos falta es recursos. Así es. Entonces usted dice y tiene razón, hay una parte acá de eficiencia en la gestión, evidentemente, la plata hay que aprender a manejarla. Pero falta un montón de plata y de algún lado tiene que salir. Fíjese, de algún lado tiene que salir. Solo como un ejemplo, la Fiscalía de Trata de Personas, que también está bajo mi coordinación, que es un delito gravísimo. No tenemos jueces de trata de personas. Los jueces no entienden el delito de trata de personas. La confunden con explotación sexual, la confunden con pornografía o con proxenetismo. No, porque no tenemos jueces especializados. Y no tenemos la cantidad de fiscales que quisiéramos. Tenemos solamente 8 fiscalías. Y entonces cuando yo converso con los encargados para el presupuesto, no hay dinero, no hay presupuesto. Yo les he planteado a ellos una iniciativa. Les he dicho, si nosotros le grabamos a los pasajes aéreos internacionales $1, tendríamos casi 10 millones de dólares al año, porque según las últimas estadísticas, entran y salen del país más de 10 millones de personas al extranjero. Yo le agradecería, doctor Chávez Cotrina, que me regale un poco más de su tiempo, nos vamos a la pausa y regresamos, porque hay un par de cosas más que yo creo que son muy importantes de conversar con usted. Estamos con el doctor Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior, ¿no?, encargado de la lucha contra el crimen organizado en el Perú. Volvemos. Ya regresamos con Nicolás Lúcar en Exitosa.